algún momento de nuestra vida se encontrará en una situación donde tú tendrás que tomar la decisión de perdonar o no perdonar. Pero no se trata de solo perdonar, se trata de ir más allá del perdón. Se trata de tomar una decisión de tratar a esa persona no como se merece, no como nosotros quisiéramos tratarla, sino como Dios nos está llamando a hacerlo. Nos está llamando a hacerlo con amor, con misericordia. Y hoy estaremos viendo varios pasajes o varios ejemplos que nos enseñan cómo vivir ese tipo de perdón. La primera pasaje que quiero hablarte es de una carta, y es la única carta que encontramos en la Biblia, es en el Nuevo Testamento, y es solamente 25 versículos, y es la carta o la epístola a Filemón, ¿verdad? Y ese es un mensaje que tiene gran importancia, que también nos aplica al día de hoy a nosotros. Y yo la he leído, la he releído, y cada vez le encuentro pasajes que son o versículos que son tan importantes. Así que a mí me gustaría que la repasáramos, amén. Y se trata de perdón, ¿verdad? De cómo restaurar la identidad de una persona, y estaremos hablando de eso. En Filemón 1, que solamente tiene un capítulo, y del 1 al 3 vamos a empezar, y de ahí seguimos otros versículos. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La epístola a Filemón es una de las epístolas de la prisión. O sea que fue escrita durante o cuando Pablo estaba preso en Roma. Y esa epístola a Filemón, al igual que las de Colosenses, parecen haber sido escritas al mismo tiempo. Y para mí yo creo que es muy importante, o era muy importante para Pablo escribir esa carta, ¿verdad? Era una carta personal. Ahora no se usa mucho escribir cartas, ¿verdad?, a mano, pero Pablo tomó el tiempo para escribir esa carta, porque para él era importante el tema de que él iba a hablar, ¿verdad?, en esa carta. Él trata el punto de un hombre que era esclavo, y habló un poco acerca de la esclavitud, ¿verdad?, la cual de una manera indirecta el apóstol Pablo nos muestra cuál debe ser esa actitud del cristiano, ¿verdad? Pablo no condenaba la esclavitud, si usted sigue leyendo esa carta, sino que él apela, ¿verdad?, a la virtud cristiana para hacer esas decisiones. Pablo envía a un esclavo de regreso a su amo. Era un esclavo que se había ido, ¿verdad? Él era esclavo de Filemón. Y yo no sé si de repente era que este esclavo quizás conoció a Pablo cuando Pablo quizás iba a la casa de Filemón, donde se reunían como iglesia. Y yo me imagino que se enteró que Pablo estaba en Roma, y quizás lo fue a ver. La cosa es que tal vez le pidió que Pablo intercediera por ese problema, porque él se fue huyendo de la casa de Filemón. No se sabe si fue que él le robó a su amo y se fue. La cosa es que él andaba huyendo, ¿verdad? Y Pablo tenía la autoridad, ¿verdad?, para hablarle a Filemón. Pero ese caso era diferente, ya que el apóstol Pablo estaba enviando a un hermano a reconciliarse con otro hermano, ¿verdad? Me imagino que Onésimo, así se llamaba el esclavo, me imagino que Onésimo
le habló a Pablo para que Pablo intercediera por ese asunto, ¿verdad? So Pablo le dice a Filemón que lo reciba no como alguien que ha perdonado, sino como un hermano. Imagínese, tiene usted a alguien que él trabajó para Filemón, le hizo algo y entonces ahora usted tiene que perdonar lo que hizo porque esta persona ya es un seguidor de Cristo, ¿verdad? Mire, el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, al amado hermano y colaborador nuestro. Lo primero que nosotros debemos notar es que Pablo en la introducción no menciona que él es un apóstol, sino que menciona que él es prisionero de Jesucristo. No es solamente prisionero por causa del evangelio, ¿verdad? Aunque ya él estaba preso por esa causa, sino que Pablo mismo se consideraba un preso de Jesucristo. Y le escribe a la iglesia, ¿verdad? A la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en esa casa, ¿verdad? ¿Para quién era esa carta? La carta es una carta abierta, ¿verdad? Que va dirigida directamente a Filemón, a quien Pablo llama compañero de milicia, ¿verdad? Era un colaborador. Y la carta también es dirigida a una mujer, Apia, que probablemente dicen los estudiosos que era la esposa de Filemón, y también, ¿verdad? Y a otro hombre, Arquipo, que también piensan que es el hijo de Filemón. Esa iglesia estaba en la casa de Filemón. Algunos creen, ¿verdad?, que sí, ese era el hijo de Filemón. El hecho de que Pablo también dirige a Apia, quien es posible, ¿verdad?, que fuera la esposa de Filemón, nos muestra, ¿verdad?, una realidad cristiana, ¿verdad?, un hogar cristiano y la influencia de la esposa en el hogar cristiano. Aunque la carta era personal, Pablo la dirige a todos los demás, ¿verdad? Yo creo que era una invitación táctica, ¿verdad?, para que ellos, para que trajeran a la mesa la conversación de ese esclavo, lo que estaba sucediendo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo pasaría de que ese esclavo se fue huyendo, pero en ese tiempo ese esclavo se convirtió a Jesucristo. Si leemos Filemón 4, de 4 al 7, ¿verdad? Dice: siempre doy gracias a mi Dios a recordarlos en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Pablo muestra un amor pastoral dando gracias a Dios por Filemón, ¿verdad? Recordándolo, dice, en sus oraciones. Es bien claro que Filemón era un amigo y era un colaborador en el ministerio. En el versículo 5 también muestra cómo la fe y el amor de Filemón hacia el Señor Jesucristo y todos los creyentes, pues era un amor que era evidente, ¿verdad? Era obvio que Filemón amaba al Señor y mostraba amor hacia los santos. Pero yo me imagino que aún haciendo todo eso, ese clavo estaba dentro de él, esa situación estaba dentro de él, ¿verdad? De que su esclavo se había ido, ¿verdad? Y él tenía que perdonarlo, ¿verdad? De hecho, mostrando amor hacia los no convertidos también, ¿verdad? Ya que había una iglesia en su casa. Pero él empezó hablándole así en esa carta, pero cuando vamos a los versículos 8 al 21, él llega ahí y empieza a interceder por Onésimo, empieza a interceder por ese esclavo, ¿verdad? Dice: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, yo prefiero regalártelo, ¿verdad?, en el nombre del amor. Yo, Pablo, ¿verdad?, ya anciano ahora,
además prisionero de Cristo Jesús, yo te suplico por mi hijo. No lo llama, ¿verdad, hermano? Lo llama hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso y en otro tiempo te era inútil, ¿verdad? Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino que sea espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debo algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te rogaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Qué linda carta. Ahí Pablo desbordó su corazón, ¿verdad? Primero le empieza saludando a las personas que están ahí en esa casa, pero después él abre su corazón y yo creo que él hubiera enviado a otra gente para que escribiera la carta, pero él tomó el tiempo para él escribirlo, ¿verdad? Con su letra y con su puño, porque era tan importante, ¿verdad? Que Filemón recibiera, ya no era un esclavo, a Onésimo había aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Ahora él lo tenía que tratar como un hermano, ¿verdad? El verso 8 es importante notar, ya que Pablo le dice que en Cristo yo puedo ordenarte, ¿verdad? Lo que puedo hacer, pero él no lo quiere ordenar, él le quiere suplicar, ¿verdad? Dice que a mi hijo engendrado en prisiones, dice el versículo 10, dice que al que Pablo había ganado para el Señor mientras era prisionero en Roma. O sea que aún Pablo estando en la cárcel, él seguía trabajando, él seguía hablando, ¿verdad? Del Evangelio, ¿verdad? Así que Onésimo, al igual que Filemón, eran hijos espirituales de Pablo, ¿verdad? Onésimo había sido inútil, ¿verdad? En un tiempo para Filemón. Y que aquí hoy, ¿verdad? Un juego de palabras, ya que Onésimo significa útil. O sea que ya ahora su nombre iba con él, ¿verdad? Ahora ese nombre le hacía lo que él era, ¿verdad? Y así Pablo le dice a Filemón que ahora Onésimo es útil para los dos. El apóstol Pablo no quiso mantener a Onésimo con él, aunque podía hacerlo, ¿verdad? Porque él andaba fugitivo, como se dice, ¿verdad? Él sabía que él pertenecía a otra persona, pero que note que el apóstol no condena, ¿verdad? La esclavitud. Porque en ese tiempo era un tiempo donde se usaba la esclavitud. Pero él más bien busca el amor, ¿verdad? Cristiano, ¿verdad? En su antiguo amo, para que le diera la libertad. O sea que él tenía que ir de regreso donde Filemón, para que Filemón le diera la libertad. Pablo no estaba enviando a Onésimo a su amo, sino que tenemos un cristiano en una situación que es vulnerable, que debía, ¿verdad?, de ser tratado como un hermano en Cristo, ¿verdad?, por otro hombre o otro hermano cristiano. Esa no sería la manera de hacerlo,
según la ley, ¿verdad? Porque en ese tiempo podían matar a la persona, a ese fugitivo, a ese esclavo que se había huido de su amo. Ellos podían matarlo, pero no lo hicieron, ¿verdad? Lo que le interesaba a Pablo era la reconciliación entre Filemón y Onésimo, ¿verdad? Que él lo recibiera no como amo, ¿verdad? Sino que no lo recibiera como un esclavo, sino como un hermano. Lo que Pablo esperaba de Filemón hacia Onésimo, nosotros lo podemos ver en el versículo 16. Dice, no ya como esclavo, sino no más como un esclavo, sino como un hermano amado, mayormente para mí, pero más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y dice 18, si tú dices en Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos está llamando a amar a nuestro prójimo. Volviendo a Pablo, no solamente le pide a Filemón que perdone a Onésimo, sino que le pide que cambie como él ve a Onésimo, que lo viera como un hermano, no más como un esclavo, ¿verdad? No más como alguien que estaba trabajando para él. Era necesario una reconciliación entre Filemón y Onésimo. Es muy claro que Dios tenía un plan para Onésimo, ¿verdad? Así como lo tiene con todos nosotros. Amén. Muchos de nosotros hemos venido a esta nación, así como Onésimo se fue a Roma, ¿verdad? Ahí fue su encuentro con Jesús, pero nosotros en esta nación hemos conocido a Jesucristo, ¿verdad? Así se encontró Onésimo con Jesús, se lo encontró en Roma. Nuestra vida, ¿verdad?, también cambió cuando nosotros llegamos a Jesucristo, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, es necesario perdonar, sino que tenemos que cambiar, ¿verdad?, cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo. El amor de Dios en nuestra vida produce amor hacia las demás personas. El perdón desata, pero nosotros debemos de ir más allá del perdón, ¿verdad? Es como yo decir a la otra persona, yo te restauro. El perdón restaura relaciones. Nosotros podemos ver eso en el hijo pródigo. No lo vamos a leer, pero Lucas 15, del 11 al 32 nos habla de un hijo pródigo, ¿verdad? Y en varias parábolas, ¿verdad?, nosotros podemos ver un ejemplo de la cual nuestro amor, ¿verdad?, y nuestro perdón van más allá, ¿verdad? Y estos son el hijo pródigo y el buen samaritano, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, tenemos el perdón del padre y la restauración del hijo. Y muchos de nosotros hemos escuchado esta historia una y otra vez. Un padre, ¿verdad?, con dos hijos. Uno le pide la herencia y se va de la casa. Este es el más pequeño. El otro se queda en casa y trabaja para su padre. Trabaja para complacer a su padre. Dice el pequeño, ¿verdad? Dice Lucas 15, 20, 24. Que así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Cuando el hijo menor regresó, porque pasó
un tiempo muy difícil, incluso hubo una gran hambre. La hambre no era culpa de él, pero él pasó una gran hambre. No tenía para comer, ¿verdad? No había comida. Se fue a trabajar a un lugar donde le dieron trabajo para darle de comida a los cerdos. Pero cuando él se da cuenta que en su casa estaría mejor, ¿verdad? Que incluso los esclavos o los siervos estaban mejor que él decide regresar a la casa de su padre. Pero cuando el hijo menor, ¿verdad? Cuando él llega a la casa, ¿verdad? Él recibe dos recepciones, se puede decir. Uno estaba lleno de amor y de felicidad, y ese era el padre. El padre, cuando lo vio a lo lejos, salió corriendo hacia él. Pero también tuvo otra recepción, se puede decir, que era uno que lo recibió con resentimiento y no deseaba ver a su hermano. Él no se alegró de ver a su hermano, ¿verdad? Uno que estaba dispuesto a perdonar y el otro estaba determinado a condenar. Él no le dio alegría, el mayor no le dio alegría de ver a su hermanito, ¿verdad? Uno estaba feliz de celebrar que era el padre, pero el otro era un amargado, estaba amargado. ¿Con quién te identificas tú? ¿Verdad? Lo acontecido fue algo real. El hermano menor se equivocó, como muchos de nosotros hemos hecho decisiones no muy sabias, ¿verdad? Él no tenía que haber pedido su herencia antes de que su padre muriera, ¿verdad? Y él no tenía que ir a malgastar, pero regresó a su casa sin nada, con manos vacías, todo un desastre. El padre ya lo había perdonado, ¿verdad? Con todo su corazón. Aún antes de que el hijo menor terminara la frase, ya el padre lo había perdonado, ¿verdad? Y el perdón empieza con nosotros. Y es nuestra decisión soltar la ofensa y poder estar en paz. De lo contrario tendrás otra opción, y es de ser amargado, vivir amargado, ¿verdad? Vivir una vida infeliz por no perdonar. Hoy tú necesitas escoger ser feliz. Hoy tú necesitas escoger ser libre, ¿verdad? El perdonar no quiere decir que lo que hizo la otra persona estuvo bien, ¿verdad? O que yo estoy justificando lo que la otra persona hizo, sino simplemente tú estás siendo obediente a la palabra. Nosotros podemos escoger soltar, ¿verdad?, la ofensa y ofrecer la gracia, aun cuando estamos heridos, ¿verdad? Aun cuando duele, ¿verdad?, lo que la otra persona no hizo, ¿verdad? El Padre no solamente lo perdona, sino que el Padre, ¿verdad?, corrió hacia él, lo abraza, lo restaura, le da una posición de hijo, ¿verdad? En ningún momento, ¿verdad?, dejó de amar a su hijo, ¿verdad? En ningún momento él cambió la cerradura de su casa para que cuando su hijo regresara no pudiera entrar. Ya él lo había perdonado antes, ¿verdad? Y el perdón remueve la culpa, ¿verdad? Y más allá del perdón, restaura la relación y le da valor. Es necesario, ¿verdad?, soltar ese resentimiento, soltar la ofensa, ¿verdad? ¿Cuántos años quizás han pasado desde que te hicieron esa ofensa, ¿verdad? De que te hicieron daño, que cuando lo piensas como que lo estás viviendo otra vez? Es necesario que nosotros soltemos eso, ¿verdad? Que perdonemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado mucho, mucho más, ¿verdad? Dice que Lucas 7:47, por eso te digo, si he amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados, pero quien poco se le perdona, poco ama. ¿A cuántos se le han sido perdonados? Muchos, muchos, muchos pecados, ¿sí? El padre al hijo no le dice, te puedes quedar, pero como sirviente. No, ¿verdad? Todavía lo llama hijo. No solo perdones, sino que atrae a la gente a volver hacia ti, a que vuelvas a tener esa relación.
perdón. El perdón produce acción llena de compasión. Y yo puedo pensar pues en el buen samaritano. Y eso está en Lucas 10, 25 al 35. No lo vamos a leer, pero la parábola del buen samaritano nos muestra una gran lección sobre el perdón y la restauración. En la parábola del buen samaritano, nosotros tenemos a un extraño que era samaritano, o sea, era odiado por los mismos judíos. Sin embargo, se encargó de curar al que había sido golpeado y casi dejado por muerto, y lo dejó en un mesón para que pudiera reponerse, y aún así decirle al mesonero que si gastaba más de lo que había dado, que lo pusiera a su cuenta, ¿verdad? Que cuando él regresara, él se encargaría de pagar lo que se debe. El buen samaritano ayudó a alguien que culturalmente era su enemigo. Dice en Lucas 10, 33 al 35. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, lo curó, ¿verdad? Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y dijo: cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Qué corazón el de este samaritano, ¿verdad? No tenía que hacerlo, mas sin embargo con todo su corazón lo hizo. Qué hermoso, ¿verdad? De los cristianos de ese primer siglo, que ellos tomaban tiempo para cuidar al necesitado, ¿verdad? Hoy Dios nos da esa oportunidad de ir más allá. Cuando leemos ponlo a mi cuenta, nos hacen pensar en las tantas veces que ni uno, ¿verdad?, ni siquiera quiere recomendar a una persona por no estar seguro si le va a hacer buen trabajo o no. Este hombre no conocía al que estaba herido, no sabía su nombre, no sabía nada de él, mas sin embargo lo toma, ¿verdad?, y se lo lleva y le cura sus heridas. En estos tiempos nadie quiere confiar en nadie, pero Jesús a través de su palabra nos enseña un camino mejor. Esta historia del buen samaritano se me parece al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Ponlo a mi cuenta. Esto es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Le pagó el precio. Y cuando nosotros, ¿verdad?, como humanos fracasamos, esto viene a ser una oportunidad para Dios que nos levante y para que nosotros, ¿verdad?, ir hacia Él, para nosotros podernos acercar a Él. Los fracasos humanos muchas veces vienen a ser una oportunidad para Dios. El perdón es interno, pero más allá del perdón vuelve visible cuando se acciona. El buen samaritano no solo tuvo compasión, sino que fue más allá de sentirse mal. Porque pueda que te cuenten algo, o tú mires algo y dices: ay, lo siento, y sigues caminando. Pero este hombre, ¿verdad?, hizo más. Él curó las heridas, Él pagó el precio. Y cuando yo voy más allá del perdón, significa servir a personas que te han herido, personas que han hablado mal de ti quizás, personas que no se lo merecen. Creo que es más fuerte aquel que perdona. Y Jesús no solo nos perdonó, sino que restauró nuestras vidas
Y muchos de nosotros, sí, vinimos a Él rotos, vinimos a Él sin esperanza. Y Él nos levantó, nos abrazó y nos limpió. Él nos llamó familia y nos amó y nos continúa amando incondicionalmente. Él nos promete un mejor futuro. El perdón nos suelta de nuestro pasado y nos da un nuevo comienzo. Hoy quiero invitarte a que te pongas en pie y que decidas ir más allá del perdón. Piensa en personas que quizás te han herido a través de los años, porque pasamos por muchas cosas, y decidas perdonarlas y decidas restaurar a esas personas. Así como Dios te perdonó a ti la deuda que era tan y tan grande, ¿verdad? Perdónale tú a esa persona. Es fácil escuchar, ¿verdad?, acerca del perdón, pero otra cosa es vivirlo. Algunos de ustedes han sido heridos muy profundamente. Lo que te hicieron fue real. Lo que te dijeron dejó marca quizás en tu vida. Y lo has cargado por muchos años, por mucho tiempo. Tal vez te has dicho una y otra vez, yo no perdono. ¿Para qué voy a perdonar? Pero en tu corazón todavía hay muchas cosas. Todavía hay dolor cuando piensas en eso. Todavía hay muros. Pero en el nombre de Jesús se caen esos muros. Y hoy Dios no te está condenando. Él te está llamando a algo. Cuando Onésimo regresó, ya no era el mismo que se había ido huyendo de su amo. Él era una nueva persona. Y cuando el hijo pródigo volvió a su casa, él fue abrazado. Cuando el buen samaritano vio al herido, él actuó. Él no solamente pasó de largo. Y hoy Dios te pregunta, ¿estás dispuesto a ir más allá del perdón? ¿Estás dispuesto a soltar el dolor? ¿Estás dispuesto a permitir que Él sane tu corazón para poder amar otra vez, para no dudar de la otra persona? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos hace reflexionar en dónde estamos parados, Señor. En esta tarde, Señor, queremos soltar el dolor. Queremos soltar, Señor, cada ofensa que fue lanzada a nuestra vida, Señor, quizás consciente o inconsciente, Señor. Nosotros la soltamos en el nombre de Jesús. Soltamos el derecho de seguir cargando, Señor. Y hoy recibimos tu sanidad, Padre. Danos las fuerzas para poder perdonar, Señor. Danos las fuerzas, Señor, para poder ir más allá, Señor. Restaura nuestros corazones, Señor. Restaura nuestra capacidad de amar, Señor. Restaura lo que fue roto, Señor. Restaura, Señor, en el nombre de Jesús. Quebrantamos, Señor, todas esas palabras. Señor, rechazamos todas esas palabras que fueron lanzadas a nuestra vida, Señor. Ese abandono, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo entregamos a ti, Dios, en esta tarde. Te entregamos a ti, Señor. Todo aquello, Señor, todo resentimiento, Dios, en el nombre de Jesús. Queremos ser libres, Padre. Queremos vivir una vida, Señor, agradable a ti, Señor. No queremos cargar con todo eso, Señor, que nos agobia, con todo eso que nos roba la paz, Señor. Con todo eso, Señor, que nos hace ser personas amargadas, Señor. Queremos, Señor, ser diferentes. Queremos, Dios, ser como tú, oh Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor. A ti imploramos, Dios. A ti imploramos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre, para que también puedan ser libres, Padre. Ayúdanos, Dios.
Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. Te damos gracias, amado de mi alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, oramos si hay una persona, Dios, que no te ha entregado tu corazón, que este sea el día de salvación, Señor. Que este sea el día donde su nombre será escrito en el libro de la vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.